Gracias, Miguel, por acompañarnos. No, por favor. ¿Cómo estás viendo el panorama global de la Argentina hoy, a 11 meses prácticamente del nuevo gobierno? Y bueno, a veces usamos figuras para que la gente nos entienda y para no hablar en difícil, ¿no? Muchas veces por estos medios suele reflejarse qué ocurre cuando revientan una casa, cuando asaltan una casa. Bueno, la cara de terror del dueño que llega y ve el desastre, todo desperdigado por todos lados, que sí, el tipo dice: lo primero que quiero hacer es el inventario de lo que me falta. ¿Qué hace antes? Primero tengo que ordenar. Yo diría, estamos finalizando la etapa del ordenamiento. Para algunos, depende de dónde te pares, este ordenamiento lo califican de ajuste, otros lo califican de sinceramiento. Entonces, venimos de todos meses en los cuales este ordenamiento, por supuesto, que ha dejado ganadores y perdedores, o si querés, costos que podrían haberse evitado y otros costos que eran inevitables. Yo allá por el 10 de diciembre, cuando recién se planteaba el inicio, ¿no es cierto?, del nuevo gobierno, convocábamos, sabiendo que los primeros 6, 7, 8 meses, que todo este tiempo iba a ser el tiempo más difícil, convocábamos a la necesidad de una mesa de concertación, un acuerdo político, económico y social, que seguramente hubiera evitado algunos de los costos más fuertes que se pagaron, o errores, ¿no es cierto?, como el de las tarifas. El de las tarifas, que terminó transformándose en la principal derrota política del gobierno. Y lo estoy diciendo desde la perspectiva de Cambiemos. Digo, yo integro, si bien perdí dentro de la Unión Cívica Radical en Gualeguaychú, ¿no es cierto?, nosotros aceptamos los resultados y estamos orgánicamente dentro de Cambiemos, y obviamente, como cualquier buen hijo de vecino, queremos que al gobierno le vaya bien. Quiero decir, cada vez que al gobierno o a un gobierno le va mal, quienes más lo pagan son los sectores más débiles, los sectores más desposeídos. En este marco, yo diría, los primeros hechos fueron mucho menos costosos que, paradójicamente, los hechos que vinieron después. Los primeros hechos fueron 2 temas que iban a ser traumáticos o que iban a tardar más. La salida de los cepos fue tranquila, mucho menos costosa y traumática de lo que pensó que iba a ser, y el cierre con los holdouts, que fue muy rápido, muy profesionalmente realizado. Los que lo conocemos, Alfonso Pratgay, sabíamos que su vinculación, su expertise, su conocimiento iba a permitir que esto se cerrara bien. Esto que trajo rápidamente, trajo como correlato que volviera el crédito comercial. Es decir, al 10 de diciembre, muchachos, nosotros estábamos pagando cash o por anticipado los insumos. Como importadores. Como los importadores, los importadores del insumos de campo también, y bueno. Inmediatamente que se supo que se iba a salir y que se iba a cerrar, ¿no es cierto?, con los holdouts, pasamos de esa situación a 60, 90 días. Y nos anunciaron que ni bien se cerrara, volvíamos a los 110, 120 días. Esto ocurrió. Y al ocurrir eso, ¿qué se generó? Se generó 2 situaciones. La primera situación es que por eso no hubo una presión tan elevada del tema dólar, porque vos, en lugar de necesitar ahora las divisas para traer los insumos, empezaste a trabajar como se funciona en el mundo, digo, con plazos. Y esto originó que, paradójicamente, en simultáneo, comenzara a liquidarse la cosecha. Por lo tanto, todos aquellos que dijeron: nos vamos al dólar de 16, 17, 20, se vieron con la sorpresa de que el dólar se fue quedando en 14, 15, 14, 15. Bueno, esto es lo que ha originado inclusive algunas distorsiones muy fuertes, porque hubo muchachos que dijeron: nos largamos ya después del sinceramiento y de la devaluación a poner los precios a ciertos valores. Me tomo el colchón, como siempre. Claro, y hoy, para no reconocer su error, ¿qué hacen? Inventan las ofertas. Entonces vos, en la estadística de inflación, ves el valor de góndola que figura. No el que pagás finalmente. Y no el que terminas pagando finalmente. Bueno, muy bien. Ahora, ¿se hicieron mal algunas cosas? Sí. ¿Se podrían haber hecho mejor? Sí. ¿Estamos a tiempo de corregir? Siempre se está a tiempo. Ahora, yo anuncié más de una vez públicamente que no iba a haber paro de CGT y que el anuncio del acuerdo político, económico y social se iba a hacer después de la visita del presidente al Papa. Exactamente así ocurrió. Ahora estamos en este inicio de acuerdo político, económico y social, donde acá sí hay que alertar.
no queremos el acuerdo corporativo que solo sienta a las corporaciones empresarias y las corporaciones de los trabajadores. Queremos un acuerdo previo del tipo, llamale a los que se llenan la boca con la Moncloa. En la Moncloa no estaban las comisiones obreras, ni estaba la UGT, que eran las principales organizaciones sindicales españolas, y sin embargo se pudo hacer ese acuerdo. ¿Qué implica ese acuerdo? Implica poder decir, muchachos, la política de reforma impositiva va en esta dirección, la agenda de la competitividad va en esta dirección, tratar de evitar seguir perdiendo oportunidades. Hacemos el Davosito, el famoso mini Davos, y la gente te decía todo muy lindo, pero quisiéramos conocer el programa, no metas. Acá hemos dado a conocer metas, y a mí me parece bien decir, las metas son estas, pero lo que queremos conocer es el programa. Ahora, y no está viendo programa. Está bien, pero ese acuerdo, esa Moncloa, en realidad lo que te tiene que garantizar es continuidad. Esencialmente, y gobernabilidad y confianza, y esta la vas construyendo día a día. Por ejemplo, la ley PYME salió por unanimidad, y tuvimos 2 meses hasta reglamentarla. Pero espera, vamos a hacer la pausa y seguimos, porque esa continuidad y ese acuerdo es entre las fuerzas políticas. Absolutamente, por eso, para mí primero es la política. Bueno, hacemos la pausa y lo seguimos desarrollando con Miguel Ponce. Segundo bloque de este sábado con Miguel Ponce, y había quedado pendiente el tema. Estábamos hablando de un posible pacto, que de hecho hubo algunas reuniones que se fueron conociendo esta semana, que son secretas pero no tanto, entre algunos sectores del PRO Cambiemos, con Massa. Absolutamente. No, yo creo exactamente esto que decíamos recién, ¿no es cierto? El enmarque político es previo al enmarque de, si querés, lo que algunos denominan lo más corporativo. Y además tiene que estar el Estado. ¿Por qué tiene que estar el Estado y la política? Porque en toda la década, en los últimos años, ha sido el principal generador de empleo, si no el único, dejémoslo ahí, y ha sido el principal inversor. Entonces tiene que estar. Buscamos otras inversiones, y acá viene entonces lo que decíamos de algunos espectáculos. Después de esos aciertos, había que seguir generando señales que implicasen gobernabilidad. Y tuvimos algunas situaciones difíciles, donde la imagen que se dio no fue precisamente de gobernabilidad. Fue de improvisación. Claro, pero además en el propio Congreso. Vos vas generando gobernabilidad en la medida que vas demostrando de que las iniciativas consensuadas a partir de un acuerdo las podés llevar a la práctica desde el Poder Legislativo. Con todo el tema de la ley de despido, estuvimos 2 meses, mes y medio, donde bailábamos el minué entre unos y otros, para terminar, ¿cómo? Con un veto. De esa manera, si yo soy un inversor, porque además hablo permanentemente con inversores del exterior, presidentes de cámaras de comercio exterior de la región y de otros lugares que no son de la región, y los tipos te dicen, muchachos, si ustedes demuestran esta situación, que no pueden generar señales que venían en la línea piola que era, salieron de los cepos, cerraron con los holdouts, y lo tercero que hacen, la primera política en serio que tienen que hacer nueva, novedosa, vinculada a lo laboral, no logran cerrarla. Y bueno, de la misma manera que si no la traen los argentinos, ¿por qué la vamos a llevar nosotros? Y acá viene otro tema. Claro, y acá viene lo del blanqueo. Si bien para todos nosotros toda la palabra blanqueo tiene un contenido, si querés, no simpático, claramente la mejor señal del blanqueo es que si los argentinos la traen podrán venir inversiones en serio de otros sectores. Y acá hay que ratificar que las inversiones que buscamos son las inversiones genuinas, la del tipo que viene a enterrar los fierros en el país. No la golondrina. No las especulativas, pero mientras sigamos, vengo del interior, vos también permanentemente vas al interior. En Jesús María me decían, a ver, acabamos de sacar créditos
para pagar salarios. ¿Pero por qué? Porque estamos con una situación, por un lado de mercado, el mundo está difícil, el mundo está vendedor, no está comprador, y por otro lado porque tenemos tasas que son antiproductivas. Mientras tengamos las LEVAC como las tuvimos, obviamente en estos momentos está habiendo sobreoferta de dólares, hay ingresos de capitales, pero son ingresos de capitales que vienen para la financiera. Plata para hacer plata. Plata para hacer plata. Y esto no es la señal que queremos transmitir. Me parece que es necesario que precisamente el acuerdo político rectifique estas cuestiones y comience además a equilibrar un poco Ahora, la ¿vos balanza crees social? que en un año electoral como el que ya entramos? Porque Ya estamos, ya prácticamente todo hay en que año mirarlo a partir de ahora, Carlos, con la óptica electoral. Bueno, y sin con duda. el egoísmo que funciona la política en la Argentina, ¿crees que hay espacio para un acuerdo de este tipo todavía? Yo no solo creo que hay, sino que además le van a poner plata al bolsillo de los argentinos, porque siendo un año electoral, y es más, van a poner plata y va a haber inversiones en los lugares donde el peronismo históricamente saca más votos. Se están abriendo licitaciones 3 por día, la mayoría en el Gran Buenos Aires. Es obvio que va a venir esto. Algunas cosas no. Es eso como parte de un pacto, no lo veo. Porque la oposición te va a decir, ¿qué te voy a pactar para que vos sigas gobernando de esta manera? Lo que ocurre es que yo creo que las centrales gremiales están con una presión importante de demanda justamente de equilibrar, ellos dicen lo que han perdido, digamos, equilibrar un poco la balanza social y que esto tenga un cariz menos duro en relación a los sectores más desposeídos, que me parece que va a hacer que el dinero parezca. Yo creo que seguramente las paritarias próximas a abrirse o las que vengan van a estar por arriba de la inflación. Mi sensación es esa. Yo creo que necesariamente algún grado de recuperación del salario real va a haber. ¿Por qué? Porque si no estamos en una falsa dicotomía, o mercado interno o inversiones. No, tiene que ser inversiones, van a venir si hay mercado interno. Por lo tanto, el mercado interno y el consumo, paradójicamente, lo vamos a ver mejorar. Yo creo que el piso ya lo tocamos y empieza el rebote. Ahora, viendo un poco la marcha de la economía de estos meses, uno tiene la sensación que el único sector que ha reaccionado positivamente y los que caminamos ha sido el campo. Y los que caminamos el país lo sabemos, pero no solo eso, se refleja hasta en subsectores. Yo vengo de estar en México. En México me dicen, quisimos comprar pickups en la Argentina. No hay pickups para vender, pero claro, vos mirás el desglosado de la industria automotriz y te encontrás con que Ratatsi nos cuenta que la fábrica Fiat está trabajando 7 días al mes. Pero en cambio no dan abasto las productoras de todo lo que tenga que ver con pickups para el campo. Ahora, por eso te digo, pero eso tiene que ver también con una condición del empresariado argentino, que hoy no está respondiendo, por supuesto, al proyecto de Macri. Pero no solo no está respondiendo, está buscando excusas. Los que estuvimos en el coloquio de ideas, empezamos a escuchar ahora como una letanía esta cosa de wait and see. Vamos a mirar qué pasa en las elecciones. Pero ¿qué pasa en las elecciones? Entonces, no solo no invertimos este año, que podría haberse iniciado los famosos brotes verdes que son mínimos, son los del campo, sin duda. Y ahora te dicen, vamos a esperar las elecciones. Como diciendo, si los números electorales salen mal, y bueno, no tenemos garantía de que el programa vaya a continuar, por lo tanto no puedo invertir. Y están esperando señales certeras, saber qué va a pasar con la energía, cuánto vamos a pagar de energía. No, vos no le podés pedir a un inversor que venga a poner una planta local y no saber cuánto le vas a cobrar de energía. Digo, este tipo de cosas tienen que ser cerradas, este tipo de rectificaciones tienen que ser dadas y el acuerdo tiene que apuntar a eso. El acuerdo tiene que dar esa gobernabilidad que permita rápidamente tomar decisiones que den certeza. ¿Certeza a quién? A justamente los inversores que estamos invitando. Si no, esto se queda en amagues. Y los números, los últimos números, son números preocupantes. Obviamente, los mejores números son los que hablan del achicamiento de la inflación y de que ya estaríamos habiendo tocado. Pero espera que ahora viene octubre y fin de año, y aguinaldo, y el ajuste de las tarifas otra vez, por supuesto, y todo eso va a impactar en la inflación. Por eso yo creo, claro, pero algunos dicen que lo grueso de lo inercial de los primeros meses se habría diluido en estos últimos. Y esperemos que objetivamente le hayan encontrado la mano para que el tema inflacionario deje de ser, ¿no es cierto?, la preocupación que ha sido hasta ahora. Vamos a hacer una pausa, la Sí, última, señor. Ya nos queda un solo bloque, pero me gustaría hablar, porque vos sos un hombre de amplia experiencia en el tema, sobre el comercio exterior. Me imagino. Hacemos la pausa y seguimos con Miguel Ponce.
último bloque de este sábado de Canal Rural Noticias con Miguel Ponce, y yo te decía, Miguel, por tu experiencia profesional, vos trabajás mucho con el comercio exterior, y eso también ha cambiado. Sin duda. Vos venís de pelearte con Moreno a... No sé ahora con quién te peleás, o ya no hay que pelearse. ¿Cómo es ahora? Hay que reconocer que ahora escuchan, hay otro ambiente, pero también hay cosas para rectificar, siempre hay cosas para rectificar y cosas para mejorar. Obviamente lo central es que, tal como lo decíamos en años anteriores, el comercio exterior administrado llegó para quedarse. ¿Qué es lo que cambió? La forma y las herramientas. De aquel comercio exterior administrado que hasta el 23 de diciembre, porque después del 10 tuvieron que seguir, se rigió por las famosas DEJAI, las declaraciones juradas anticipadas de importación, el 23 de diciembre alumbra el SIMI, ¿no es cierto?, el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones, que se basa ¿en qué? En las herramientas que la Organización Mundial de Comercio acepta, fundamentalmente licencias automáticas y licencias no automáticas. Obviamente en las licencias automáticas no hay ningún problema. Las licencias no automáticas empezaron con un pecado de origen y tienen un pecado de cotidiana administración. La licencia no automática es aquella por la cual yo todavía tengo que pedir permiso. Tenés que pedir permiso y hay un mecanismo para marcar. El problema es este. En el momento en que se levantan las licencias no automáticas, en la etapa anterior, había 600 posiciones arancelarias integrando eso, 590. Cuando se dice que va a volver con licencia no automática, todos dijimos andará en 540, 500, 530. No, 1390. Es decir, tres veces. Claro. Yo entiendo, hay sectores sensibles, lo que se denomina sectores sensibles, básicamente los manos de obra intensivos fuertes y los que necesitan algún grado de protección, léase calzado, textiles y juguetes, más algunos electrónicos, pero se zarparon y hubo algún error que se va corrigiendo muy lentamente y que hace de que ese listado sea dinámico. Hay días que aumenta la cantidad de posiciones arancelarias y otros días que cae. Algunas groserías hubo, como que hubiera posiciones arancelarias de cosas que no se fabrican en el país, que afectaron a la industria y al campo. ¿Por qué? Porque se supone que el espíritu de las licencias no automáticas es para proteger la industria nacional, la producción nacional. Si vos tenés colocado ahí un insumo que no se fabrica, generás un inconveniente a la industria o generás un inconveniente al campo que está requiriendo de ese insumo y no lo tiene en tiempo y forma. Ahora, eso tiene que ver con la capacidad de lobby de los diferentes sectores. Absolutamente, y a esto hubo capacidad de lobby previo entre el saber el resultado electoral y el 10 de diciembre, ¿no es cierto? Yo tuve un debate muy lindo con Félix Peña, el padre en relación a cómo salir de aquella etapa anterior tan traumática. Y al aire nos dijimos, yo le dije, bueno, pidamos 2 o 3 veces más y la OMC nos va a dar con tal de evitar el efecto puerta 2 y salir ordenadamente, para evitar precisamente este listado. Y él me dice, no, tenemos que salir el 31 de diciembre porque el gobierno anterior se ha comprometido y entonces tenemos que dar imagen de continuidad institucional. Se equivocó él y yo, salimos el 23. Es porque salimos muy apresuradamente, precisamente por esta capacidad de lobby que vos decías, que logró colocar bajo ese listado a posiciones arancelarias de cosas que no se fabrican en el país. Para la gente que se siente afectada por la importación sigue protestando. Y en algunos casos es una importación complicada. En el caso de nuestros sectores, cuando vos ves que traen cerdo, que traen pollo... Por supuesto. ¿Por qué? Porque me parece que si hay algo que no podemos hacer es una administración de comercio exterior que sea boba, por un lado, o que sea arbitraria. Y cuando hablamos de arbitrariedad, nadie lo mira inocentemente, ¿no es cierto? Y esto que vos hablas de los lobbies tiene que ver con eso. Yo creo que se han dado pasos adelante. Este momento no tiene nada que ver con el anterior, pero objetivamente hay mucho para corregir. Y hay mucho para corregir que está en manos nuestras ejercer. El comercio exterior, a través de la Organización Mundial de Comercio, puede establecer elementos antidumping, podemos establecer una cantidad de herramientas técnicas si realmente se quiere proteger un sector. Yo estoy bregando para que pasemos del sector protegido a empresa protegida. ¿Por qué? Porque no es todo lo mismo
aquel que logra tecnificarse, modernizarse, que genera agregado de valor, de aquel otro que se acostumbró a cazar en el zoológico. Entonces, me parece que lo que tenemos que estar de acuerdo es ponernos de acuerdo en que determinadas empresas que se comprometen a hacer inversiones, a generar mano de obra, a generar producción en tiempo, forma, cantidad y precio y calidad, que tanto para el mercado interno y tanto para exportación, ese tipo sí puede, durante un determinado tiempo, que hay que fijarlo, estar protegido. Lo que no puede ser es una protección indiscriminada, ¿no es cierto?, que termine... ¿Pero cómo hago yo para dentro del mismo sector separar? Hay muchas posibilidades, hay muchas posibilidades. A ver, en Tierra del Fuego, hasta ahora estaba todo unificado, ahora empiezan a segmentar y entonces a las computadoras, como estamos necesitando, le vamos a quitar el tema del arancel, ¿no es cierto? Se va a poder aplicar sin impuesto. Mientras que otros sectores que entendemos que todavía tienen que seguir, ahí se pudo segmentar. Pero la decisión de que tiene que seguir porque sí o es... Tiene que haber un acuerdo vinculado a que me comprometo a tales progresos y a lograr determinada competitividad en tal tiempo bajo estas condiciones, y si no la perdés, es elemental. El acuerdo del que se está hablando es esto, y obviamente en ese acuerdo tienen que participar las cámaras. Las cámaras, todos nos conocemos dentro del ambiente de comercio exterior y sabemos quiénes se acostumbraron, diríamos, insisto, repito la figura, a cazar en el zoológico y quiénes han logrado Ahora, niveles de competitividad los sectores importantes. protegidos de la experiencia, la que tenemos más de 20 como vos y yo, sabemos que han sido siempre los mismos. Sí. Y no se desarrollaron, a pesar de la protección. En efecto. Por eso yo sigo pagando los juguetes argentinos, que son mucho más de menor calidad, para ser finos, que juguetes importados, mucho más caros, por ejemplo. Y ni que hablar de las computadoras y de un montón de cosas. ¿Y cómo lo arreglo eso? Siguiendo protegiendo una industria que no ha sido eficiente. No, insisto. Creo que hay que bajar y dar de nuevo. Creo que la agenda de la competitividad tiene que ser puesta en marcha y dentro de la agenda de la competitividad hay que elegir qué sectores vamos a desarrollar. Sectores a desarrollar implican determinados grados de protección, pero no la generalización de todo. Yo creo, por ejemplo, que determinadas áreas en la Argentina no necesitan protección y somos absolutamente competitivos a lo largo de toda la cadena, todo lo que tenga que ver con agroindustria. A ver, yo vengo de la Feria de Milano, de la alimentación, donde vos ves Arcor instalada, para poner un nombre, en 150 países. Es decir, ahí hemos logrado competitividad sistémica. Pero en esto, de nuevo, el primero que tiene que dar ejemplo y mostrar su vocación de competitividad es el sector oficial, el sector público. No podemos tener los costos que tenemos en infraestructura o por no tener la infraestructura. Por eso era tan importante salir de los cepos, volver al financiamiento internacional para estas grandes obras que necesitamos. Hoy es un día, ayer son días importantes, se acaba de abrir un paso más a Chile, esto da competitividad, se anuncia la posibilidad del puente con Uruguay. Eso mejora la competitividad. Hay todo lo que tenga que ver con el desarrollo de ferrocarril, el Belgrano, el programa Belgrano, hay que llevarlo a la práctica. Esas inversiones que son para varias generaciones tienen que ser puestas en marcha lo antes Nos posible. queda muy poquito tiempo, pero ¿y no te hace ruido esto de hablar de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos? Muchísimo. Yo vengo diciendo, acá hay que priorizar lo que debe ser la política comercial argentina. Primero, ¿estamos de acuerdo con este Mercosur tal cual está? Hay que corregirlo. Como decíamos antes, este Mercosur que no satisface debe ser curado con más Mercosur. Uno. El segundo, el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, que lo venimos remando desde hace tanto tiempo y donde ya casi tenemos el acuerdo. Y tercero, mirar otros sectores. Yo no creo que, me dicen que horas después que algún dirigente político salió a cuestionar la liviandad con que se habló de un acuerdo de libre comercio en Estados Unidos, ya aclararon, no, lo vamos a hacer desde el Mercosur. Porque además es coherente con lo que el señor presidente le dijo a Tabaré. Cuando Tabaré anuncia, yo estaba en Jesús María, que van a un acuerdo de libre comercio con China, le dijimos, no, hay que hacerlo desde el Mercosur. Y nosotros 72 horas después vamos y decimos de esto de Estados Unidos. Es todo desde el Mercosur y con el Mercosur. Eso también te muestra lo que hablamos en un momento, que es la improvisación, ¿no? Sí, claro, sin duda. Está faltando expertise público. Necesitamos que haya un mayor aporte de la política y un mayor aporte de la sensibilidad social. Gracias, Miguel. Gracias, doctor. Pronto nos vamos a encontrar y seguimos, porque da para mucho más el tema.